Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Bueno, y todos ustedes han estado muy pendientes durante las últimas semanas de un adolescente, del adolescente Jonathan Muir y de otros menores, porque no es solamente Jonathan, hay al menos 5 menores que están detenidos en la isla y que, según el recuento que ha hecho Cubalex, que ha podido conversar con los familiares, en persona, es decir, yo sé personalmente lo difícil que es comunicarse con las familias de estos adolescentes, hablar sobre este tema, porque muchos de ellos temen por la suerte de sus seres queridos, de estos muchachos, y entonces prefieren no dar entrevistas por miedo a que les hagan algo. Y luego también temen por su propia suerte los familiares. En algunos casos eh, me ha tocado que algunos familiares me han dicho, mira, me da miedo, si te doy una entrevista probablemente vaya preso yo también y entonces ¿quién se ocupa del niño? Entonces, en medio de todo esto hay una voz que ha estado muy pendiente de la situación de estos menores y es la del reverendo Mario Félix Llonar, quien es pastor de la iglesia, como ustedes saben, exiliado, perseguido religioso y un teólogo, yo creo que muy importante en esta comunidad cubana exiliada. Mario, muchas gracias por regresar a Martín Noticias. No, gracias a ti, Mario. ¿Qué has sabido yo sé que tú estás muy pendiente de todos estos adolescentes, pero fundamentalmente de Jonathan Muir, cuyos padres también están ligados a la iglesia? Sí, Mario, realmente las últimas semanas han sido una agonía. Te digo, no me imagino cómo puedan estar esos padres allá, porque yo desde acá, desde el exilio, soy franco, lo estoy sufriendo de una manera tremenda. Ya estaba conectado con esta familia desde hacía años. Incluso yo había hecho una solicitud de petición de parol humanitario cuando los paroles estuvieron vigentes, Ujú. precisamente por Jonathan, porque una foto que de hecho estuvo circulando hace poco, como si hubiera sido tomada en la prisión. Yo anoche tuve que hacer un short en mi canal de YouTube, Cubano Confesante, para aclarar que no, que esa foto que estaban poniendo como que había sido acabada de tomar de prisión, fue en realidad tomada en 2022 y efectivamente se ve Jonathan en un estado deplorable. Esa foto la recibí yo de sus padres en el 2022. Jonathan estaba en una crisis tremenda en Cuba, no había ni hay cómo tratarlo y yo no lo pensé dos veces. Estaban vigentes los paroles, hice la solicitud, desafortunadamente no se dio. Sabemos cómo ese fue un proceso bastante turbulento hasta que terminó. Pero la cuestión es que, en efecto, si estábamos preocupados en el 2022 por Jonathan, imagínate ahora, porque ahora mismo Jonathan está en una de las peores prisiones de Cuba, en Canaleta. Ya los días que pasó en el DTI de Ciego de Ávila, entre el 16 de marzo y el 2 de abril, Jonathan estuvo durmiendo en el piso porque la colchoneta que le dieron estaba llena de chinches. Imagínate, para una piel con ese problema que tiene Jonathan. Pero bueno, dejando a un lado el problema de la enfermedad física, es una arbitrariedad total, es una injusticia total tener a Jonathan en el DTI primero y ahora en Canaleta, que es una prisión para adultos además. Porque Jonathan lo único que hizo fue ser un habitante más de Morón y salir a las calles de su pueblo para pedir libertad. ¿Por qué se iba a quedar Jonathan como una rata dentro de su casa? Si Jonathan estaba viviendo y sufriendo quizás mucho más que otros pobladores, precisamente por su estado de salud, viendo las necesidades que pasaban él y los demás amiguitos de su congregación. En fin, Mario, que es algo realmente terrible. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una petición para que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla diera una información, una respuesta. Esa petición acaba de terminar. No sabemos hasta el momento si dieron alguna respuesta o no. Es previsible que no dieran ninguna porque ellos no se someten y respetan a la CIDH. Entonces es muy triste porque además sabemos que Jonathan ha trascendido por lo que tú acabas de decir. O sea, yo como pastor pues tengo una relación de amistad y de compañerismo con Elier, el padre de Jonathan, y con su mamá, Minervina, porque ellos son pastores de una iglesia que además ha sufrido muchísimo. Pero, ¿qué pensar de los demás niños? Se han manejado nombres de un niño de 15 años, Kevin,
otro niño que se llama Joasnel, también de la iglesia de Jonathan, otro niño que se llama Christian, que está ahora mismo allí en la misma celda con Jonathan. Y lo más arbitrario que puede estar pasando en este momento es que la seguridad del Estado está tratando de echar a pelear a Christian y a Jonathan. Ellos ya le dijeron a sus padres, nosotros no nos van a lograr echar a pelear, pero es el ardid que los padres se han dado cuenta. El padre de Jonathan, Elier David, me quito el sombrero delante de Elier, fue citado precisamente al DTI de Ciego de Ávila para firmar una supuesta declaración en la que a lo mejor como padre, y los padres están, tú sabes, desesperados, podía haber algún beneficio para su hijo, pero cuando se dio cuenta que era una declaración que no iba a ayudar en nada a Jonathan, pero que además de esto ponía en peligro a Cristian, que es el que está precisamente. Por lo tanto, él dijo, no, yo no voy a firmar, si quieren me dejan preso ahora mismo. Felicito a ese padre que por desesperado que esté no firma lo que le pongan delante, pero es una situación realmente terrible que demuestra hasta dónde puede llegar ese desgobierno, Mario. Pastor, y esto también hay que leerlo desde el punto de vista religioso. Es decir, esto es persecución religiosa también. Es decir, lo que estamos viendo en Cuba, además de meter a un niño preso, porque eso es un niño y nada más que hay que ver las imágenes de esos muchachos que Sí, son y- niños. Además de eso, de la persecución que ha sufrido la iglesia a la que ellos pertenecen, sencillamente, oye, protestar es parte y no solo protestar, es tener una actitud ante la realidad, es parte ujú, de lo que hace cualquier cristiano y lo que hace cualquier persona, y sí, específicamente un cristiano que tiene que leer la realidad desde la Biblia. Entonces, sí, ¿cómo se va a quedar impasible ante un sistema que es un sistema de pecado, que es un sistema corrupto? exacto, Mario. Fíjate, hace apenas unos días, el 9 de abril, se cumplieron 61 años, perdón, 81 años del martirio de Dietrich Bonhoeffer, un pastor en Alemania que precisamente se destacó porque él opuso resistencia al sistema de Hitler. Y Dietrich Bonhoeffer escribió libros de teología, uno que se llama Ética, otro que se llama Resistencia o Sumisión, y él dijo precisamente lo que tú acabas de decir. Él dijo, ¿cómo voy a quedarme impasible ante un sistema que es anticristiano, que es antihumano? Por lo tanto, lo que corresponde a un cristiano, a alguien que tiene los principios bíblicos, sencillamente es no ser cómplice del mal. Porque aquí, Mario, no se trata de que si te metes en política o no te metes en política. No estamos hablando de un país democrático. Se trata de si tú actúas como cristiano o no actúas como cristiano. Y una posición política también, por supuesto, es la neutralidad, es el cruzarse de brazos ante el mal, te convierte en cómplice sencillamente del mal. Así es. Y hablando del mal, hay un video que a mí me gustaría compartir con ustedes, que me lo trajo Mario Félix Jonari, que me parece impresionante, de Caridad Diego. Vamos a escuchar a Caridad Diego. Recuerden ustedes que está incluida en la lista de represores. Recuerden ustedes que su hijo vive aquí en Tampa. Esta es Caridad Diego, la miembro del Comité Central encargada de la represión religiosa, la persona que ha ido a tocarle la puerta a curas y monjas que hablan conmigo para decirle que cómo se atreven a hablar conmigo. Entonces, para mí este es un tema que me toca muy de cerca. Vamos a escuchar a Caridad Diego en una de sus andanzas, esto hace unos añitos ya. Ha tocado vivir como hombres y mujeres a estos. Estamos hoy aquí todos, ustedes desde la iglesia, nosotros desde las instituciones que dirigimos, que tenemos la responsabilidad de servir en primer lugar a nuestro pueblo cubano. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer para servir a nuestro pueblo cubano tiene que ser la primera premisa. Y para eso es importante para todos nosotros que ustedes se preparen bien y que multipliquen cada vez más en su conocimiento para que elementos como el que les mencioné, del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia o del Movimiento Nacional Apostólico Fuego y Dinámica, no toquen las raíces de los orígenes, la historia de las iglesias. Sí, le estamos hablando de que ella está hablando directamente, ella está atacando directamente a un grupo de iglesias cristianas y diciéndole a los demás pastores, a los demás que se están formando, ustedes no tienen nada, no se deben acercar a esto, estos son los malos. Es decir, el Partido Comunista dirigiendo a las iglesias cristianas, ese es el A intento. medida que logremos
mayor fraternidad, mayor preparación bíblico-teológica, menos podrán entrar doctrinas como esta, menos podrán hacer mella, separando, como lo ha hecho el Movimiento Nacional Apostólico Fuego y Dinámica, a gente de iglesias establecidas para formar parte de ese movimiento ilegal, que ha publicado un libro que además difama de nuestros héroes y mártires, difama de nuestras instituciones, pone en la picota pública a todas las religiones como si fuera la única verdadera, no se subordina a ninguna estructura ni eclesial ni gubernamental, va contra cualquier organización prácticamente de cualquier tipo, y en elementos tan sensibles para nosotros los cubanos. En otros países quizás no son tan sensibles la población a sus símbolos patrios, a su historia, con los defectos y virtudes de esa historia, que la construyeron hombres que dieron lo mejor, que fue entregar su propia vida por el futuro, este futuro que hoy disfrutamos nosotros, y sin embargo en esas publicaciones son incluso difamados, son cuestionados, son además estigmatizados. Esto es un poema, escuchar a la sacerdotisa del Partido Comunista, Caridad Diego, sacerdotisa, que repito, tiene a su hijo viviendo aquí en Tampa, porque así son de hipócritas y de mentirosos y de descarados todos estos comunistas, que te predican austeridad, te predican que resistas en Cuba, pero sus hijos y sus nietos están aquí en el Yuma, están viviendo la dulce vida en el capitalismo. Así son todos, pero a todos los tenemos bien identificados. Pastor, por favor. Sí, Mario. Mira, este video fue un video de hace 15 años. En la entrevista que me hiciste hace poco en Semana Santa, yo te hablaba de unas reuniones que supimos de buena tinta que ella tuvo precisamente en la sede de los partidos provinciales o del Poder Popular Provincial. Efectivamente, en el mes de octubre, un día fue en Santa Clara y al día siguiente supimos que fue en tu Cienfuegos natal. Y supimos de buena tinta lo que ella habló. ¿Por qué no tenemos video directamente de esto? Porque los videos, si se tomaron, los tomaron ellos mismos. Este video que tú acabas de poner fue hace 15 años, pero ella cometió el error de ir a una iglesia. O sea, es peor lo que ella ha dicho que lo haya dicho en una iglesia, fíjate. En una iglesia orientando a los pastores, puesta de pie delante de ellos. La funcionaria del Partido Comunista dictando doctrina, diciendo quién es ortodoxo y quién es heterodoxo. O sea, el Partido Comunista... La Sí, papisa del Partido Comunista, la increíble. papisa. Ella dice quién tiene doctrina ortodoxa y quién tiene doctrina heterodoxa. Y entonces ella es la encargada de cuidar la doctrina ortodoxa y de hacer tierra al que ella considere que tiene doctrina heterodoxa. Ahora, precisamente por ese video que tuviste ahí, Mario, ella decidió seguir haciendo lo que ha continuado haciendo durante estos 15 años, que no ha dejado de hacer. Es más, lo ha hecho más. Pero ¿a dónde ha llevado al redil? ¿A dónde ha llevado a los pastores que cita? A sus sedes. No ha vuelto a cometer el error de ir a las iglesias porque allí no podía quitarles los teléfonos o decirle nadie puede usar el teléfono, apaguen los teléfonos. Pero en el Partido Comunista, en el Poder Popular, es más fácil decirle a los pastores que van allí que apaguen sus teléfonos. Yo quisiera decir, Mario, que en ningún momento mi ataque ha sido a los pastores. Yo creo que nadie es culpable de estar sentado allí, pero mi ataque ha sido totalmente, como dice mi querida Giovanni Sánchez, todas las flechas que tengo son para ella directamente. Yo no estoy cuestionando a un pastor en específico, estoy cuestionando a que estamos hablando de una mujer que representa al Partido Comunista de Cuba, la instancia más alta, que está presionando a las iglesias. Y como yo defiendo a las iglesias, como yo defiendo a los creyentes, yo les estoy diciendo, esta mujer es un peligro y representa la mayor responsabilidad del Estado cubano, la cara que ha puesto el Estado cubano para coaccionarlos a ustedes, para presionarlos, para hostigarlos, para limitarlos, para manipularlos. Y tienen que tener mucho cuidado con ella, porque ella supuestamente lo que le corresponde a ustedes por derecho lo expone como si fuera un favor que ella les hace y les dice, pórtate bien porque si no te voy a cortar el agua y la luz. Y si hablas con Mario Pentón, peor todavía. E incluso... Pastor, no, y además de eso, y además de todo eso que ya es grave en sí, lo que hemos dicho aquí en este espacio, tanto en la entrevista anterior como en esta entrevista, es reconocer la dimensión martirial de la iglesia cubana. Las iglesias cubanas viven verdaderamente bajo un régimen opresivo y lo que estamos exponiendo es justamente eso, la manera en la que ese régimen intenta acallar a la iglesia porque la detesta,
porque el régimen sabe que el evangelio libera y por lo tanto tienen que controlar las iglesias. Quieren hacer lo que hizo el Partido Comunista Chino. Lo que pasa es que con Cuba es un poquito Sí. diferente. No, Mario, y quisiera solamente añadirte que no estoy solamente hablando de lo que sufren mis hermanos, que me duele mucho dentro de Cuba, incluyendo este caso ahora de Jonathan, que también nace de ahí, te lo aseguro, sino que yo viví esto en carne propia. Yo hasta el 2016, agosto 18 del 2016, que salí como refugiado político de dentro de Cuba, yo sufrí la hostilidad directamente del el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, directamente la hostilidad de Caridad Diego, en mi iglesita, allá en Tahuayabón, de la cual ella no me permitía mover, porque un pastor amigo, no voy a mencionar su nombre acá, pero un pastor amigo quiso moverme hacia Bejucal, ya pegado a La Habana, y ella puso todos sus cañones y puso todos sus agentes para evitar mi movimiento, porque dijo, a Mario Félix se le ha tolerado porque está en Tahuayabón, pero en Bejucal no le vamos a tolerar, con un desprecio total a mi comunidad eclesial allá. Yo dije, no, no, ahora más que nunca hay que quemarme a mí aquí en Tahuayabón con mi gente. Pero ahí en Tahuayabón, nuestro templo, que habíamos adquirido desde 1939, no había tenido jamás una reparación en el techo. Cuando llovía se mojaba más adentro que afuera, pero además de esto podía ocurrir un derrumbe. Por lo tanto, nosotros teníamos un presupuesto, iglesias de acá de los Estados Unidos que nos habían ayudado para ver si podíamos reconstruir el templo. Ah, pero Caridad Diego no daba el permiso. ¿Por qué? Caridad Diego decía, mientras esté el pastor Mario Félix ahí no hay permiso para reconstruir el techo de ese templo. O sea, a ella le daba lo mismo que ese techo se desplomara un día con 100 niños adentro. Le daba igual, pero no daba el permiso. Tampoco jamás nos puso un teléfono que habíamos solicitado y era nuestro derecho como iglesia de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Ella dijo, no, no, para Mario Félix no hay teléfono. Te cuento solamente anécdotas. Pero realmente yo sufrí en carne propia los ataques y y la hostilidad de Caridad Diego Bello. Por lo tanto, hablo con propiedad porque yo mismo tengo mi historia. Te podría hablar, por ejemplo, de un doctorado que en el año 2012 intentábamos tener dentro de Cuba a través de un seminario en Argentina. Y Caridad Diego tenía que dar los permisos para la visa religiosa de los profesores que iban a viajar a Cuba. Ella pidió el listado de los estudiantes. Cuando ella vio el nombre de Joaquín Marcheco y vio el nombre de Mario Félix Leonardo, ella dijo, bueno, la condición aquí es que estos estudiantes queden fuera. Bueno, ¿qué sucedió? Tuvimos que quedar fuera para que otro grupo de hermanos nuestros pudiera graduarse, porque dijimos, bueno, mejor alguien que nada. Pero incluso te podría, y quizás luego en otra entrevista posteriormente, porque esto es algo que estoy ahora viviendo en carne propia, pero sabemos que la represión transnacional es una realidad. Y Lo es. tengo en este momento evidencia de cómo la mano larga de Caridad Diego está llegando hasta los Estados Unidos para que aún acá obstruir procesos que hago y que intento realizar, incluso de estudios teológicos. Lo es. Y por cierto, Caridad, sabemos que ibas a mandar para acá un grupo de personajes vinculados con tu régimen a hacer propaganda castrista y, el quitavisa se enteró y chao pescado. Que vivan en Cuba, que disfruten en Cuba su comunismo y que sigan haciendo allí todo lo que ellos quieren hacer, pero no en Estados Unidos. Gracias a todos por la sintonía. Gracias, Pastor Mario Félix Llonar. Aquí vamos a seguir hablando de lo que está sucediendo en Cuba, aunque le duela al castrismo y aunque le duela a gente como Caridad Diego. Caridad, llama a tu hijo. Gracias, gracias mil. Gracias, Pastor. Chao. Gracias a ti, Mario. Dios te bendiga mucho. Bye bye.